¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, que el Señor te bendiga esta mañana. Vamos a escuchar las palabras de Louise Bailey. Yo soy el culpable. ¿Qué habías hecho, mi Salvador, para que Judas te traicionara y fueras llevado como cordero al matadero? ¿Qué mal cometiste para ser acusado falsamente y condenado injustamente? ¿Cuál fue tu ofensa? ¿De qué manera te equivocaste alguna vez para que te azoten con látigos, te coronen con espinas, te denigren, golpeen y golpeen? Oh Señor, ¿por qué merecías ser escupido y cubierto de vergüenza? Que para que te quitaran las ropas y tus manos y pies clavados en una cruz, para ser levantado sobre el maldito y ser crucificado entre los ladrones, soportar tal mar de ira de Dios que te hizo clamar como si Dios tu Padre te hubiera abandonado. Tener tu inocente corazón atravesado con una cruel lanza y tu inocente sangre derramada ante los ojos de tu madre. No puedo encontrar ninguna ofensa en ti. El centurión que te ejecutó te confesó ser el verdadero Hijo de Dios. El ladrón que estuvo contigo dijo que no habías hecho nada malo. Entonces, ¿qué causó tan cruel desgracia, sufrimiento y muerte? Señor, fui yo quien causó tus penas. Mi pecado provocó tu vergüenza, mis fallas tus heridas. Cometí culpa y estás plagado por el delito. Yo era el culpable y tú fuiste el acusado. ¿Por qué? Y tú sufriste la muerte colgado de la cruz. Oh, la profundidad del amor de Dios, la maravilla de su gracia, misericordia sin medida. ¿Qué puedo decir? Fui orgulloso, tú eres humilde. Fui desobediente, tú te hiciste obediente. Yo comí el fruto prohibido, colgaste del madero maldito. Oh Señor, no me dejes olvidar nunca tu infinito amor. Amén. Yo creo que todos necesitamos el día de hoy poder afirmar el infinito amor con el cual hemos sido amados por parte de nuestro Señor, quien estuvo dispuesto a entregar su vida totalmente por nosotros, quien estuvo dispuesto a expiar nuestros pecados, a hacer o presentar su propiciación delante del Padre, recibiendo la justa ira de Dios sobre sí mismo y otorgándonos su gracia para poder ser salvos. Y vamos a iniciar esta mañana precisamente la historia de la conversión de Saulo, de Tarso. Tenemos que recordar que la historia de este hombre perverso nos recuerda una gran verdad en el Evangelio. Dios sigue transformando pecadores. Dios sigue obrando en la vida de los pecadores para la gloria de su Hijo. De hecho, el testimonio de Pablo fue tan impactante que el doctor Lucas, mientras está escribiendo su libro de los Hechos, lo relata en 3 ocasiones: Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la historia de la salvación en las Escrituras? Bien, permíteme definir esto. La historia de la Biblia es Dios buscando al hombre para salvarlo, jamás el hombre buscando a Dios para ser salvo. Aunque la religión se puede esforzar, y de hecho lo ha hecho, en hacer grandes obras para la salvación e intentar ganar la salvación,
Dios en su infinita misericordia, única y exclusivamente, sigue alcanzando pecadores, sigue rescatándolos, sigue de hecho transformándolos todo para su gloria. Esto simplemente nos recuerda que es Dios quien sigue llevando adelante. Dios sigue llevando adelante su evangelio. Así que acerquémonos a este relato al que el libro de los Hechos, capítulo 9, nos introduce. Una vez que Esteban ha muerto, una vez que los creyentes en Jerusalén han comenzado a ser perseguidos, han salido de Jerusalén, entonces nosotros nos encontramos con que Saulo de Tarso está persiguiendo creyentes. Verso 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que aquí tenemos el vertiginoso encuentro de Dios con un hombre llamado Saulo. Es interesante notar que en el libro de los Hechos la conversión de Pablo se da entre la transformación de un etíope, eunuco, y de un centurión romano llamado Cornelio. Saulo de Tarso tuvo un cambio inesperado en la dirección camino a Damasco. Y esto es lo mismo que sucede cada vez que Dios rescata a un pecador, que Dios alcanza a un pecador y lo transforma. En un momento inesperado, Saulo, el principal perseguidor de la iglesia, se convertiría en Pablo, el apóstol enviado al mundo gentil y un ejemplo de servicio para todos nosotros. Así que en la conversión de este hombre reconocemos algunos aspectos únicos del llamamiento de Pablo, pero también reconocemos otros que siguen siendo una latente cada vez que Dios salva a una persona. Así que haríamos bien en distinguir dichos acontecimientos de lo que Lucas nos relata aquí. La paradoja, creo yo, de la vida de Pablo, este hombre de gracia y firmeza como lo hemos descrito, es que inicia su historia en este libro en particular siendo un perseguidor y la concluye siendo un perseguido por la causa de Jesús. El hombre del que estamos hablando llegó a ser un misionero, un teólogo, un evangelista, un pastor, un pensador, un soldado de la verdad. Pero sobre todo, Pablo llegó a ser un amante de las almas perdidas, tanto de los judíos como de los gentiles. Pero por la propia naturaleza de su llamado, vemos que el ministerio con los gentiles estuvo en su corazón y él pudo ser fiel y obediente al Señor para ministrar y para compartir el evangelio con muchos gentiles. La estructura de estos versos que hemos leído responden a 3 preguntas claves. La primera es de Jesús.
diciéndole a Saulo: ¿por qué me persigues? Las siguientes dos fueron hechas a Saulo, o fueron hechas por Saulo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Así que Lucas nos presenta a Saulo como el enemigo número 1 del cristianismo en aquel momento. Al parecer, una furia salvaje y gran ira lo consumía por los discípulos. Respirando significa que Pablo inspiraba o inhalaba. Era algo que entraba a su corazón por destruir al cristianismo en aquel momento. Así que fue así como él se encaminó a destruir a los de este camino con ahínco. Pablo se ofreció de forma voluntaria a ser la mano negra del Sanedrín contra la fe cristiana. Los discípulos de Jesús recibieron varios nombres en el relato de Lucas: hermanos, los que habían creído, la secta de los nazarenos, los del camino, los cristianos, nombre que ha prevalecido hasta nuestros días. Pero la idea del camino en el Nuevo Testamento viene precisamente de Jesús. De hecho, esta imagen es tan rica en el Nuevo Testamento. Jesús declarando en Juan 14:6: yo soy el camino. Los apóstoles declarando que Él era el camino de la salvación, Hechos 16:17, o el camino del Señor en Hechos 18:25, o el camino de paz en Lucas 1:79 y Romanos 3:17, el camino de la verdad, Segunda de Pedro 2:2, o el camino de la justicia, Segunda de Pedro 2:21. Ahora, antes de ir más adelante, creo que es un buen momento para preguntarnos: ¿estamos en el camino? Realmente la verdad ha hecho eco en nuestras vidas de tal manera que el día de hoy podemos identificarnos que somos parte de los del camino a los que Saulo estaba persiguiendo, a los que Saulo estaba dispuesto a encontrar y dañar. Bueno, la pregunta es: ¿por qué ir a Damasco? Damasco significa lugar bien regado. Se encuentra a unos 260 kilómetros al norte de Jerusalén. Recordemos que al ser martirizado Esteban, Hechos capítulo 7, muchos cristianos salieron de Jerusalén y todo parece indicar que Damasco fue el lugar seleccionado de muchos de ellos como el lugar de refugio. Este lugar fue importante y de mucha afluencia en aquel día. Posiblemente los judíos sintieron temor de que el cristianismo creciera en aquella ciudad también. De hecho, el historiador Flavio Josefo escribió acerca de los habitantes de esta ciudad y dice que ellos mataron a unos 10.500 judíos alrededor del año 66 después de Cristo. Y nosotros vemos que aunque Saulo no pudo desatar o no pudo ser el iniciador de esta gran persecución, ese era el ambiente hostil entre los del camino en aquel día. Ellos estaban enfrentando una verdadera persecución. Así que, querido amigo, querido hermano, quisiera animarte a permanecer en el camino, a prevalecer en este camino por una simple y sencilla razón: Jesús es el pionero, Jesús es el iniciador de este camino. Jesús es quien dijo ser camino, verdad y vida. Así que vengamos en oración esta mañana. Padre querido que estás en los cielos, Padre Santo que estás en los cielos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por la conversión de Saulo, pero también te damos gracias claramente por nuestra conversión. Gracias por alcanzarnos con tu misericordia, con tu amor. Gracias por rescatarnos del fango. Gracias por tener misericordia de nosotros y poder atraernos a ti y a vivir en tu voluntad. Ayúdanos esta mañana, por favor. Y si alguno de nuestros oyentes no ha sido alcanzado por ti, yo pido que extiendas tu brazo de misericordia
y de amor en este día. Tú sigues perdonando pecadores y tu gracia sigue siendo escandalosa para hacer todo aquello que para el hombre es imposible. En tu nombre oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.